Ahora sí, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de Ciencias Naturales. Como les comentaba anteriormente, hoy día vamos a ver el libro número 5. El 4, si no me equivoco, nos saltamos el libro. Es cortito, la verdad. Hay libros que es necesario que vamos leyendo solitos porque por tiempo no los vamos a alcanzar a ver todos. Yo estoy viendo los que presentan mayor complejidad y aparte de presentar un poquito mayor de complejidad, vienen sí o sí en la prueba, como preguntas que ya uno con la experiencia sabe que la van a preguntar. Entonces, me he enfocado en esos libros. Si el tiempo nos da en algún minuto y puedo volver al libro que no vamos a ver, que no vamos a continuar, lo vamos a hacer obviamente, pero vamos a darle prioridad a aquellos que yo sé que van a venir sí o sí preguntas de esto. Por eso nos vamos a pasar hoy día al libro número 5. Estoy presentando, no sé si todos logran ver la presentación. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe, se Sí. ve. Sí. El libro, Sí, profe. el libro que vamos a ver es el que ustedes están viendo aquí en pantalla, ya por si acaso. Base de la vida, la célula, unidad célula. Muy bien, y la del eje del célula. virus. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los que están con el libro, les voy a ir diciendo al tiro la página. Los que están con el libro, vamos a partir con la página 10. ¿Ok? Para los que están ahí con el libro a la mano, vamos a partir con la página 10. El módulo se llama Base de la vida. La célula, unidad funcional de todos los seres vivos. Antes de comenzar, el principio. Célula. Habíamos escuchado del concepto célula. ¿Qué es? ¿Qué se nos viene a la mente? No tengo idea, pero me imagino que alguien por ahí que me puede ayudar. Ya que somos tan poquitos. ¿Habíamos escuchado el concepto antes? No. ¿No? Ya. Teba me dice que no. El muy sincero me dice no, no lo había escuchado. Súper válido. Alguien que sepa del concepto o tenga noción, o al menos por ahí en algún minuto, o se puede imaginar de lo que vamos a hablar. Me imagino que deben ser como para producir. Ya, para producir, perfecto. No. Dina. Disculpe, profe. Ah, pensé que me iba a decir algo. ¿Alguien más que me quiera aportar con algo? Estamos tímidos por eso hoy día. Mucho tiempo sin vernos, ¿no ven? Eso nos pasa, nos ponemos más tímidos. La célula es Como una unidad tres. más pequeña que puede dar vida por sí sola. Ya, la célula es una unidad más pequeña de que quién. Mm, En la materia, yo me la imag- Ya, la De una célula materia es viva. ya, la célula es la unidad más pequeña de la materia que puede dar vida, por ahí me dijeron materia viva también, funcional por acá me habían dicho. Recuerden que el componente más pequeño, más pequeñito de la materia en sí, nosotros vamos a decir que era el átomo. Pero para el conjunto de átomos daba uniones, ¿cierto?, a los elementos, y los elementos a los compuestos, y así podíamos ir formando. Si esta bolita la vamos, esta bolita como de nieve va creciendo, nosotros vamos a dar paso a lo que es una célula. Y tal como lo dice el título de esta unidad, la unidad funcional de todo ser vivo, tal cual. Todo ser vivo, organismo considerado ser vivo, que tiene vida, tiene que tener al menos en su composición una célula. Una célula, con tal que esté compuesto con una, ya lo podríamos hablar nosotros de un ser vivo. Cuando nosotros escuchamos por ahí que andan buscando vida en otros planetas, no nos imaginamos que nos vamos a encontrar con un perrito, una persona caminando por ahí. No, lo que andan buscando es justamente esta forma de vida, la más rudimentaria existente todavía, pero que da funcionalidad a todo lo que significa ser vivo. Por eso dice la unidad básica y estructural y funcional de la vida, ¿ok? La célula, dice acá, comenzaremos por la definición de la célula como la unidad pequeña de materia viva. Nosotros cuando habíamos hablado de que el átomo era la materia más pequeña, justamente el átomo, el elemento, los compuestos todavía no se consideraban vivos, ¿ok? Pasan a considerarse vivos una vez que lleguen a la formación de este nuevo ser llamado célula, ¿ok? Es la materia viva más pequeña existente hoy día en la Tierra, y es
tiene la capacidad de realizar todas las funciones para poder generar lo que es un ser vivo, actuando ella como por sí sola como ser vivo o uniéndose con muchas más para formar seres vivos mucho más grandes y más complejos en sí. Podemos imaginarla como cuando nosotros estamos haciendo una casa, los primeros cimientos de esta casa, la primera piedra que uno pone allí, esta unidad básica que nos genera la función a todos. Y cuando yo digo a todos, es a todo lo que sea considerado ser vivo. Nosotros, un mamífero muy grande como puede ser quizás un elefante, un insecto muy pequeño quizás como lo puede ser una hormiga, los peces que viven en el mar, las plantas que nos rodean, aquellos vegetales que consumimos, aquellos alimentos que nosotros consumimos también, e inclusive una bacteria. Hasta ahí nos vamos a quedar. Esas son las formas de vida más pequeñas hasta la más grande que podrían llegar a existir, que pueden estar compuestas justamente por las células. Basta con que estos organismos tengan una en su formación y se va a ser considerado un ser vivo, como lo son en el caso de las bacterias, que son organismos unicelulares. Uni es porque tienen una célula en su composición, y desde ahí ya ellos se consideran ser vivos, ¿ok? Y acá nosotros estamos viendo una imagen de una célula tipo. No son todas iguales, no se ven así, pero más o menos las características es lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a encontrar dos tipos de células con diferencias dependiendo al organismo al cual esté formando. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una gran diferenciación con las plantas en nuestra manera de alimentarnos. Nosotros, ¿cómo nos alimentamos? Comiendo, bebiendo agua, ¿cierto? Hacemos nuestros procesos digestivos y, en fin, sacamos todos los nutrientes. ¿Cómo se alimentan las plantas? Con agua, Con agua. vitaminas. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos para que eh, una planta crezca? Tenemos que darle alimento, Sol, tierra. sol, los compuestos que tiene la tierra, el dióxido de carbono, que es este compuesto que se encuentra en el aire, que es muy importante para las plantas, el agua. Con esos recursos la planta es capaz de sobrevivir toda su vida sin tener que la necesidad de consumir ningún otro producto. Con eso simplemente ella va a poder hacer todo lo que es nutrición. Como somos tan diferentes entre sí, nuestro proceso nutritivo, nuestra alimentación se diferencia, a nosotros nos van a estar componiendo diferentes células, ¿ok? Ya las voy a mencionar. Este primer concepto de célula que nosotros estamos hablando ahora, lo propone un científico en el año 1600 aproximadamente, llamado Robert Hooke, que él observó un corcho, un trozo de corcho, y cuando lo lleva a un instrumento, en ese momento muy rudimentario todavía, uno de los primeros existentes, lo lleva a un instrumento y a eso a él le permite observar unas pequeñas celdas en ese corcho. ¿Qué instrumento creen ustedes sometió a este trozo de corcho Robert Hooke en ese minuto? Un microscopio. Un microscopio. Muy bien. ¿Ustedes conocen los microscopios? Oh, yo tenía uno. Sí. No, aquí no tengo en esta casa uno. Yo tenía uno. ¿Conocen los microscopios? Al menos en las películas, ¿los han visto? Sí, Los sí, microscopios profe. son un instrumento especializado justamente para que podamos observar las células, como son tan chiquititas porque son demasiado pequeñas. O sea, si yo quiero ver una célula, yo no voy a poder observar una célula si no es bajo un instrumento especializado llamado microscopio. Por mucho así que esté componiendo un ser vivo completo, si yo quiero observar esa formación inicial de la base, tengo que saber llevarla una pequeña muestra de esto al microscopio, ¿ok? Y este instrumento especializado que me sirve para mí hacer las observaciones. En ese minuto, con este primer microscopio súper rudimentario existente, Robert Hooke lleva un trozo de corcho al microscopio y se da cuenta de que este trozo de corcho estaba formado, cada vez que hacía como un zoom, estaba formado como por celdillas. Imagínense una pared de ladrillos. Igual. Y entonces dice, esto parecen como celdas. Entonces él las llamó células. Así. Son células, dijo, porque parecen como celdas que están componiendo esto. Están todas juntas entre sí.
Y todas esas juntas diminutas que él veía en el microscopio, lograba ver que se iban uniendo, que estaban unidas, y formaban este trozo de corcho que era visible y tangible para él, ¿ok? Llamándole en ese minuto célula y acuñando el concepto y quedándolo hoy día hasta el día de hoy. ¿Creen ustedes en ese minuto que para hoy día, para todo lo que conocemos hoy día y con los avances tecnológicos, el microscopio es un instrumento importante en la ciencia? Sí, ¿Por qué? porque con eso podemos ver, se descubren muchas cosas, se analizan también muchas muestras, en donde muestran que, por ejemplo, no sé, por una gota de agua de un río, nosotros no lo vemos visual, una célula, pero sí vemos, por ejemplo, en el microscopio que hay miles, millones de células chiquititas y diferentes, que se mueven con una rapidez increíble. Entonces eso Excelente. nos muestra mucho. Excelente, muy bien tu observación. Justamente el microscopio, y hoy día hablando de ese microscopio de la cual en el año 1600 lo observó el caballero, hoy día existen unos microscopios que nos permiten ver una cantidad de cosas, pero que están, ya si la célula es pequeña, imagínense, así microscópica, nos permiten ver más adentro todavía, o sea, porque la tecnología ha avanzado, pero justamente la invención de este tipo de instrumentos hizo un salto importante a lo que son todas las investigaciones científicas y poder, como dice acá Esteban, no sé, poder hablar de una observación de una simple gota de agua y saber de la cual está compuesto, nos permite, no sé, hasta en las películas de ver quién era el criminal de algo, nos permite hacer parentescos de ADN, nos permite saber cuál es la composición de todo con esta simple muestra de material que, ojo, uno la puede hacer así, teniendo el instrumento, es súper fácil realizarlo. Yo, en las clases con los alumnos, yo tengo microscopios disponibles, no sé, una muestra de sangre, un pinchacito, una gotita, lo llevamos al microscopio y observamos un trocito de ahí de algún vegetal para que lo observen y puedan ver las diferencias. Se pueden ver, claro, con este instrumento especializado va a ser posible ver. Como yo les había mencionado anteriormente, las células existen clasificación de esta célula, concepto célula, unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo, van a existir dos grandes tipos, que hay como dos mundos de células. Van a estar las células, las primeras investigadas, que se supone antecesoras a la anterior, conocida como células procariontes. La célula procarionte es la que usted está viendo aquí en pantalla, que se ve en la imagen amarilla. Ojo, estas son ilustraciones, ¿ok? No es que se observen así, pero la ilustración, la que está en pantalla hoy día es la amarilla. La célula procarionte es una célula rudimentaria, más vieja, más pequeña en tamaño y con menor complejidad, versus al otro tipo de célula, un poco más nueva, mucho más compleja y más grande en tamaño. Solamente observando ambas imágenes, nada más, ¿podemos y logramos ver diferencias entre ellas? Sí, se nota. Sí, se ven la forma y la diferencia. La forma, tienen una forma completamente distinta. No sé si le es familiar en la célula procarionte la forma que ésta tiene a algo, Como una cunita. ya como una cunita, Sí. Y la otra la tiene como la forma de un pote, como de plástico, ¿sí? ya, perfecto. No, es lo que se puede ver. Profe, esto no sale en el libro, ¿no? Sí, sí está en el libro, solo que yo le puse imágenes más bonitas porque están harto feas las Sí, Ya. sale en el libro, sí. Esto, lo de la Ah, célula procarionte y eucarionte está en la página 14. Profesora, consulta. Sí, tienes Dígame. razón. En la pantalla estoy viendo la portada del módulo 5 y ¿Ya? al lado muy pequeñito sale la imagen de lo que usted está hablando. Sale muy pequeñito. Sí, Podría llegar a pasar, muy chiquitito.
Pero en la página 14 y 15 estamos hablando de lo mismo, solo que como les digo yo siempre, yo le pongo aquí una imagen un poquito más bonita de lo que salen ahí en el libro que no se logran distinguir bien. Pero de este gran mundo de células en donde existen solo dos tipos, la procarionte y la eucarionte, las diferencias existentes están casi a la vista. Primero, la procarionte es una célula más antigua, más vieja, por así decirlo, por ende, en complejidad no presenta tanto. De hecho, es como si fuese una cápsula con una colita, que ustedes la están viendo allí, llamada Sí. flagelo, y en su interior las células guardan algo muy importante, que es algo que tienen que resguardar literalmente con la vida. Lo que guardan en su interior la célula, y que es algo lo más importante que tienen todos los seres vivos, es su material genético, su ADN o ARN en el caso que así sea. El material genético es justamente, en el caso de la célula, agrandar las imágenes porque no logro ver, no tengo el libro. Me dice Elizabeth que no logra ver la imagen, no sé si es así, o ella solamente no Profe, la... es que la pantalla principal, en No, la profe, pantalla no la principal que veo, se no sé. muestra tiene el libro, la Se ve portada muy del libro. pequeña. Se ve la Y portada al del libro, ladito claro. tiene todas las imágenes de la materia que está pasando usted. Ahí sí. se ve. Ahí se Ahora ve Ahí yo lo pantalla puedo grande. agrandar. Ahí sí. Usted, a ver, voy a volver a agrandarlo. Usted me dice si vuelve a pasar lo mismo. Ahí sí. Ya. Sí, ahí se ve bien. Ahí se Ahí ve se bien, ve bien. profe. Ay, Sí. ya. Si ustedes no me dicen, para mí se veía aquí espectacular. Usted me tiene que, ahora se ve bien. Sí, Ahí pero sí, si yo profe. lo quiero, Sí. Ya, Ahora quiero sí. agrandar, Ya. Perfecto. Entonces, si ahí todos la vemos bien, continuamos. Como les decía, sí, lo más importante que se requiere resguardar en una célula es el material genético. Si ustedes se fijan en la célula procarionte, que es la amarilla que tenemos aquí, el material genético es como esa espiral gigante moradito que está enrollado, y eso. Es como la cápsula, adentro Profe. guardamos el material, lo tiramos para adentro Profe, y listo. Así nos tenemos que imaginar una célula procarionte. profe, Dígame, parece que te cambió de imagen. me cambié de imagen. Creo que la voy a dejar así mejor. Ahí sí. Sí. Sí, lo vamos a dejar así mejor porque así lo ven mejor ustedes, ¿o no? Ahí se me ve acuerdo bien. que la ponía, profe, me acuerdo que usted la ponía como individual y yo no las podía agrandar. Entonces podía leer lo que, pero no las ponía así. Las ponía como de a una y después las íbamos subiendo. Es que cambié el computador. Ah, ahí Creo está. que es eso. El otro se me quedó en Ya. el trabajo, entonces Ah, no ya. sé qué No estoy hay apretando. problema. Pero yo estoy haciendo lo posible porque esto se vea bien. Pero ahí, ¿lo ven mejor? Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, profe, ahí sí. No Sí, me voy a perfecto. mover de ahí, ya lo voy a presentar así, tal cual. Yo le Ya. hago, ¿ya? Entonces, seguimos. Procariota, entonces, procariota o procarionte, que es lo mismo. Una célula rudimentaria, material genético y serial. Eso es lo que tiene. Versus a la célula eucarionte, que es una célula que tiene realizando muchas funciones en ella. Funciones de respiración, funciones de digestión, funciones de almacenamiento de energía, de procesamiento de lípidos, de proteínas, en fin. Para ello, tiene cada una de sus estructuras, como ustedes están viendo aquí, esta semibolita azul, tiene unas cositas rojas, otras cositas verdes, unas amarillas por ahí, en fin. Cada una de ellas es como lo que es similar a un órgano para nosotros, como nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones. Ella los tiene haciendo funciones especializadas para que esta célula pueda estar en funcionamiento. Tiene alguien que se está preocupando de la respiración, tiene alguien que se está preocupando de resguardar el material genético, que recuerden que es lo más importante, tiene alguien que está haciendo proteína y transportando proteínas, alguien que está transportando o almacenando lípidos, por ejemplo. Cada uno de las células, de los órganos
que tiene la célula eucarionte va a estar cumpliendo una función esencial para ellas. Y aquí está una de las grandes diferencias que nosotros notamos en esta célula procarionte y esta célula eucarionte. La presencia, en el caso de la célula eucarionte, la presencia de organelos celulares, ¿ok? Y aquí se los voy a poner en el chat para que no se nos vayan a olvidar. Entonces, la célula eucarionte tiene presencia de organelos celulares. Un organelo celular usted se lo va a imaginar muy similar a las funciones que están cumpliendo los órganos en su cuerpo. Para ella van a haber funciones específicas que cada uno de estos organelos está realizando, así como nuestros órganos están realizando funciones específicas en nuestro cuerpo. Mientras que la célula, estoy escribiendo en el chat por si acaso, mientras que la célula procarionte carece de organelos celulares. Es como una, Logramos es como una estructura más sencilla, profe. Es como más sencilla. Es como más sencilla la procarionte. No tiene nada de esto que le está ayudando a hacer sus funciones. Es como esta capsulita con el material adentro como guardadito ahí y listo. Ah, Así. Mientras que la Como- otra no, la otra es ella teniendo otra tiene cada núcleo. una haciendo algo en específico. Tiene como el núcleo, después Tiene viene... excelente, muy bien, muy bien. Ahí se me está adelantando, pero excelente. Se logra Sí. conocer y se logra visualizar también la diferencia de ambas células, ¿cierto? Y se comprende que una es más Sí. compleja que la otra. ¿Y por qué es más compleja? Porque tiene la presencia de estos organelos celulares. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta aquí? No. ¿No? ¿Hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta hasta aquí? La segunda célula es como que fuera el cuerpo de nosotros, así, viéndolo en Claro, una pero- manera... Claro, de una manera más simple todavía, porque ya vamos a ver cómo es que se llegan a formar, por ejemplo, nosotros o cualquier otro ser vivo. Claro, Pero que es como todo lo que nos da la funcionalidad a nosotros. exacto. Entonces, de esta gran clasificación de células en donde dijimos que van a existir solo dos, la eucarionte y la procarionte, en el caso de la célula eucarionte, que está más compleja, la azul que tenemos aquí en pantalla, también se llega a subdividir la célula eucarionte. Y vamos a encontrar dos tipos de células eucarionte, ¿ok? Vamos a encontrar la célula eucarionte de tipo animal y la célula eucarionte de tipo vegetal. Lo voy a poner en el chat también. Entonces, vamos a tener la célula eucarionte de tipo animal y la célula eucarionte de tipo vegetal. ¿Por cuál creen ustedes que estamos compuestos nosotros, los seres vivos? Los humanos, perdón. ¿Animal? Animal. ¿Y qué nos podrían estar componiendo a las células vegetales? Las flores, los árboles. Excelente. El repollo, la cebolla. Excelente, tal cual. Tenemos claro que el nombre es súper fácil y súper intuitivo para saber de que la célula eucarionte de tipo animal compone a todo lo que es animales en la naturaleza y que la célula eucarionte de tipo vegetal compone a todo lo que es vegetales en la naturaleza. Eso lo tenemos súper claro, ¿cierto? Lo entendemos con facilidad. Pero, ¿por qué si de eucarionte, si dijimos que la eucarionte tenían todos estos organelos, ¿por qué se van a diferenciar entre que los animales están compuestos por un tipo de célula y porque los vegetales están compuestos por otro tipo de célula? Es justamente por lo que hablamos a un inicio, que tiene que ver con el proceso alimenticio que tenemos nosotros y que tenemos las plantas. Las plantas, para poder alimentarse, captar sus nutrientes, poder obtener proteínas, poder obtener carbohidratos, poder obtener grasas, la única manera en la cual ellas lo pueden hacer es con estos componentes llamados agua, luz del sol y dióxido de carbono. Este proceso de alimentación que hace la planta se llama fotosíntesis, que nosotros no lo podemos hacer. Si nosotros queremos ponernos ahí a mitad del solcito, ¿cierto? Con las patitas en el agua, esperando alimentarnos de esa manera, no nos va a resultar. La peor dieta que podemos hacer, se lo juro.
Lo único que pueden hacer eso son las plantas. A las plantas les ponemos agüita, las ponemos al sol y listo. Crecen, 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 crecen y pueden llegar a crecer ciertos gigantes. Ellas tienen la Sí. capacidad de hacerlo justamente porque ellas tienen un organelo que nosotros no tenemos. Un organelo que para ella le permite hacer este proceso de captar la luz del sol, captar el agua disponible, captar el dióxido de carbono que anda en el ambiente y transformarlo en alimento para ella. Y fíjese que en todo este proceso de alimentación que hace la planta, que eso ella lo hace para alimentarse. Ella está tomando el agua, está tomando la luz del sol, está tomando el dióxido de carbono disponible, lo transforma y en todo este proceso ella se alimenta y además elimina un desecho al ambiente. ¿Saben cuál es el desecho que eliminan las plantas al ambiente? Lo Nuestro vimos la oxígeno. otra vez. Excelente. Creo que fue Manuel. El Sí. oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos y el que necesitamos es el desecho que las plantas están eliminando en su proceso de alimentación. Lo que a ella no le sirvió. Las plantas no hacen fotosíntesis pensando, hoy tengo que hacer fotosíntesis porque hay tantos humanos en el planeta que tengo que saber hacerlo. No. Ella está haciendo fotosíntesis solamente porque su proceso alimenticio así lo requiere. Tomando el agua, tomando el sol, tomando el dióxido de carbono, transformándolo dentro, de aquí yo generé mis proteínas, generé mis grasas, generé todo lo que yo necesitaba para mí, para poder crecer, flores, frutos, lo que sea que nos va a otorgar, pero yo no necesito algo. Y lo que yo no necesito es todo este oxígeno que me está sobrando, entonces ella elimina como un gas, así, tal cual, este oxígeno que para nosotros es tan vital. Y eso es gracias a que la célula vegetal tiene la presencia de un organelo llamado cloroplasto. Y lo voy a poner en el chat. Profe, Dígame. perdón. Nosotros tenemos unas plantas que son como el top de las plantas generadoras de oxígeno, que son las algas marinas. De hecho, Uy, sí. la que está de las algas marinas, que es lo que produce todo el planeta Tierra, llamado como árboles y frutos y árboles. Tal cual como lo menciona don Manuel, creo que fue, nosotros cuando pensamos de generadores de oxígeno, o de hecho, no sé, cuando vamos a un ambiente que esté como con mucha vegetación y al aire libre, decimos, oye, el aire es más puro acá, justamente es por la presencia de oxígeno que presentan. Y siempre decimos, los que nos dan mucho oxígeno son los árboles, tenemos que cuidar los árboles, tenemos que cuidar las plantas, y obviamente hay que cuidarlo y todo. Pero el oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno, tal como lo hizo don Manuel, que nosotros tenemos, nuestra fuente principal son las algas. Las cianobacterias que se encuentran en el mar son las que a nosotros nos están otorgando hoy día una mayor cantidad de oxígeno, más aún de las que están dando los vegetales que se encuentran en la tierra. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro planeta es casi todo mar. Por lo tanto, por eso es tan lógico de que de allí se obtenga, con estas algas que hacen este proceso, porque son vegetales también, podamos nosotros obtener una mayor cantidad de oxígeno proveniente de ellas que de los árboles y de las plantas que tenemos sobre la tierra. ¿Okay? Lo puse ahí en el chat, entonces la célula eucarionte de tipo vegetal tiene la presencia de un organelo llamado cloroplasto, el que permite realizar la fotosíntesis. ¿Se entiende esta parte, cierto? Sí, profe. Si yo les pregunto, así como general, ¿cuántos tipos de células existen? 4. 2. 2. ¿Y cuáles eran esas 2? La Eucarionte, procariota y ¿Ya? la eucariotas. procariota. Ya. Eucarionte y procarionte o eucariota y procariota, ¿cierto? Lo mismo, excelente. Y por ahí había escuchado 4, pero no es que sean 4, sino que encontramos una subdivisión de ¿qué célula? ¿Qué célula se subdivide a 2 niveles más? ¿O 2 tipos más? Vegetal y animal. Ya, la vegetal y animal, pero esa proviene ¿de qué célula? ¿De la eucarionte o de la procarionte? Ah, Fíjense, si la animal y vegetal tiene organelos también, tiene muchos organelos celulares, la eucariota. será muy bien.
Recuerden, existen solo dos tipos de células que van a ser la eucarionte y la procarionte. Pero dentro de la célula eucarionte nosotros vamos a encontrar otra subdivisión. Y ahí es donde vamos a tener a la eucarionte de tipo animal, componiendo a todos los animales en la naturaleza, y la eucarionte de tipo vegetal, componiendo a todos los vegetales en la naturaleza. ¿Se entiende ahí ahora? Sí. Ahora Sí, sí. profe. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que tiene una que no tiene la otra? Para ser más claro, ¿qué es lo que tiene la vegetal que no tiene el animal? Lo escribí en el chat. Es la presencia de un organelo. Un organelo llamado cloroplasto. ¿Y qué le permite el cloroplasto a la célula vegetal hacer qué cosa? La fotosíntesis. ¿Y la fotosíntesis qué era? El proceso de alimentación que tienen las plantas. El Excelente. proceso que hacen las plantas al alimentarse. Excelente. Muy, pero muy bien. Así, tal cual lo tenemos que aprender. Dos células, la eucarionte y la procarionte. Dentro de la eucarionte nosotros vamos a encontrar dos subtipos, la eucarionte de tipo animal, componiendo a los animales en la naturaleza, y la eucarionte de tipo vegetal, componiendo a los vegetales en la naturaleza. Y dentro de ellas, como son eucariontes, tenemos claro que tienen organelos celulares cumpliendo funciones, pero aparte, la vegetal va a tener un organelo extra, o uno muy importante y relevante, llamado cloroplasto, que le permite a ella hacer fotosíntesis, cosa que es por eso que nosotros no nos podemos alimentar solo de agüita y de sol y de nada más. ¿Ok? Claro. De hecho, hay un ¿Alguno de estudio, los...? perdón, ¿Sí? hay un estudio que nos define a nosotros como vegetal. O sea, no que seamos un vegetal, sí, sino que debiéramos ser 100% vegetarianos porque nuestros molares y nuestros dientes están solo para granos y semillas, o verduras y cosas por el estilo. O sea, nuestro cuerpo ni siquiera debiera recibir animal o carne o cualquier cosa que se le... Porque el cuerpo está estructurado para eso, para solo cereales, vegetales y esas cosas por el estilo. O sea, claro, de hecho, hoy día esos estudios toman mucha más fuerza porque tenemos más problemas con alergia alimentaria, más problemas digestivos, la gente tiene cada vez mayores malestares con el procesar algunos alimentos. Si Disculpe, profe, buenas tardes, no me podía conectar. No, no se preocupe, no se preocupe. Vamos en el libro, estamos en el libro 5 por si acaso, ¿ya? En el libro 5. Ya, como les decía, teníamos, como estamos hablando de células eucariontes, tienen organelos, recuerden que los organelos son estos símiles a nuestros órganos, en ella van a estar cumpliendo funciones y reciben unos nombres muy particulares. Vamos a hablar primero, los voy a mencionar simplemente y después voy a hablar de cada uno de ellos con cada definición, ¿ok? Pero para que vean que la diferencia está en la presencia de este cloroplasto, pero aparte también hay otra diferencia ahí que vamos a encontrar en esta célula vegetal. Ambas tienen núcleo, ambas tienen organelos, como por ejemplo, aquí me voy a poner quizá a hablar en otro idioma, pero no es así, sino que este es el nombre que tienen. Organelos como el núcleo, el retículo endoplasmático liso, rugoso, citoplasma, membrana, lisosoma, aparato de Golgi, mitocondria, y así podría seguir eternamente, ¿ok? Son estos nombres que reciben estos organelos celulares. Así como si yo dijera el corazón, los pulmones, los riñones, igual, pero aquí tienen nombres distintos para ella cumpliendo funciones específicas, ¿ok? Las grandes diferencias que nosotros vamos a poder mencionar entre una célula eucarionte y procarionte van a ser su tamaño. Tenemos que tener en claro que una célula eucarionte versus una célula procarionte va a ser muchísimo más grande, ¿ok? Como yo les había mencionado anteriormente, la única manera en la cual nosotros podemos visualizar una célula eucarionte, una célula eucarionte y procarionte va a ser bajo el microscopio. Son demasiado, pero demasiado pequeñas, son microscópicas. Existe una célula eucarionte que es la más grande hasta ahora descrita, que es el óvulo liberado por la mujer en el proceso de ovulación. Ese óvulo es la célula hoy día más grande existente y así descrita, que llega a ser tan grande que es como, no sé, igual sigue siendo un puntito ínfimo, pero sí se pudiese llegar a presenciar
visualmente quizás a los humanos, ¿ok? Pero aún así sigue siendo muy, pero muy pequeña. Y la célula procarionte es una célula, pero ínfimamente pequeña. Cuando hablamos de célula procarionte, imaginémonos a las bacterias, normalmente. Cuando nosotros tenemos que definir una bacteria podría ser un muy buen ejemplo de una célula de tipo procarionte. La composición, si hablamos de composición en el caso de esta célula, eucarionte y procarionte, sabemos que la procarionte es simple, tenía la capsulita y tenía el material genético ahí y no tenía nada más, mientras que también sabemos que la célula eucarionte tenía muchos, pero muchos órganos que cumplían funciones específicas para ella, ¿cierto? Modo de vida. Y aquí es donde vamos a tener que aprendernos también unos conceptos un poco complejos. Las células procarionte, que es esta célula pequeña, hablamos de organismos unicelulares. ¿Y por qué nos referimos a ella como organismos unicelulares? Porque están compuestos por una célula. Los procariontes se componen solamente por una célula y por eso nosotros hablamos que las bacterias son parte de este mundo de células procariontes, porque ellas son solo una célula y solo siendo ellas ya son un ser vivo y solo siendo ellas son parte de este grupo de células. En cambio, en el caso de las células eucariontes, pueden estar compuestas por una sola célula, pero mayormente se compone por muchísimas otras células. Así como les dije anteriormente, como Hooke logró visualizar este corcho en el microscopio, como una pared de ladrillos conformados uno al ladito de otro, asimismo es como se llega a formar un ser vivo con mayor complejidad. Cuando se unen dos o más células, ya deja de ser organismo unicelular, sino que pasa a llamarse organismo pluricelular. ¿Ok? Lo voy a escribir en el chat para que tengamos ahí el registro. Un organismo pluricelular está compuesto por dos o más células. Pluri, mucho. Celular, células, muchas células, ¿ok? Nosotros somos un organismo pluricelular, una hormiga es un organismo pluricelular, una planta es un organismo pluricelular, compuesto por muchísimas células. Y ahí no hablamos de dos, hablamos de cientos y millones y billones de células que nos pueden llegar a componer, ¿ok? Por lo tanto, la composición para las eucariontes va a ser uni- y pluricelular, mientras que las procariontes va a ser solo de tipo unicelular, ¿ok? ¿Cómo se pueden llegar a reproducir estas células? De manera sexual y asexuada, en donde no se requieren de dos organismos para poder generar un nuevo ser. Pueden tener formas muy variadas, eso es la imagen que yo estoy mostrando, es solo una ilustración, pero cada célula es diferente dependiendo, no sé, pues si queremos observar células humanas, por ejemplo, cada célula, dependiendo de la parte del cuerpo que nosotros investiguemos, va a tener una forma distinta. Nuestras neuronas son distintas a nuestros glóbulos rojos, que también son células, por ejemplo, a nuestras células de la epidermis, que también son células, a nuestras células del hueso, en fin, cada una va a estar compuesta por células diferentes en forma, en tamaño y así, ¿ok? Bien funciona. Así es. Ya. ¿Dudas o consulta con lo que habíamos hablado anteriormente? ¿Estamos bien? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos tipos de células existen entonces? ¿2 o 4? Dos. 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 Pero ¿Y tenemos- cuáles son esos dos? Eucarionte, Eucariotas y procariotas. Excelente. Eucariontes y procariontes. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos diferenciarla la una de la otra? ¿Cómo diferenciamos una procarionte de una eucarionte? Que una es más sencilla y la otra tiene muchos más componentes dentro de su... Ya, ¿y esos componentes cómo le íbamos a llamar? Así lo dijimos. Animales y vegetales. Todavía no llegamos ahí. Está bien, pero todavía no llegamos ahí.
Organelos Organelos. celulares. Muy bien. Entonces, teníamos dos tipos de células. Voy a anotar en el chat también. Dos tipos de células. La procarionte y Procariotas. eucarionte. La procarionte no tiene organelos, es más pequeña y más simple, mientras que la eucarionte es más grande, tiene organelos celulares. ¿Sí? Lo acabo de escribir ahí en el chat para que también puedan ir tomando nota o le vayan sacando captura, como les sea más fácil. Ahora, de estas dos células procarionte y eucarionte encontrábamos otra diferenciación. Una de ellas dos se volvía a subdividir. ¿Cuál de ellas? ¿La eucarionte o la procarionte? Eucarionte. La eucarionte. La Y eucarionte. encontramos eucarionte. ¿De qué tipo? Animal y vegetal. Animal y Animal vegetal. y vegetal. Siento la animal componiendo a los animales, los vegetales componiendo a los vegetales. Y dentro de ellas dos también habían diferencia. ¿Y cuál era esa? ¿La vegetal tiene fotosíntesis? La vegetal hace fotosíntesis. Eso. Hace fotosíntesis. ¿Gracias a qué? Gracias a que ella tiene un organelo. ¿Cómo se llamaba? Cloroplasto. Excelente. Cloroplasto. Muy bien. O sea, cuando sacan sus plantitas, cuando haya solcito, voy a sacar la plantita, o le voy a echar agüita, acuérdese que ella se está alimentando con eso, porque tiene cloroplasto y usted no tiene. Por eso no podemos hacer huelga de hambre, por eso nos va a costar bajar de peso, porque ellos se pueden alimentar así, nosotros no, lamentablemente. Entonces, hablamos de organelos celulares, hablamos de órganos similares a los que nosotros tenemos en nuestro cuerpo cumpliendo funciones vitales. En la célula eucarionte ocurre lo mismo. Algunos de estos, no los voy a mencionar todos, ni tampoco me voy a detener tanto en ellos, pero sí voy a mencionar los más importantes, ¿ok? El órgano esencial que la célula tiene que estar protegiendo, así como que lo que nos tiene que importar, porque eso hay que resguardarlo, es como que si habláramos del que tiene que proteger nuestro cerebro, ese, en el caso de las células, se va a llamar núcleo. El núcleo contiene toda la información, las instrucciones para el funcionamiento de todas las células. O sea, cómo tiene que actuar una célula, todo lo que tenga que hacer. Mira, tú tenés que hacer esto, tú tenés que sacar la basura, tú tenés que empezar a generar más respiración, más energía, en fin. Todo lo que haya que hacer, es como el jefe, el mandamás, va a estar concentrado en el núcleo. Y también en él va a estar concentrado este material tan importante llamado material genético en forma de ADN. ¿Ok? Ese va a ser uno de los órganos importantísimos porque el resguardo del material genético está allí. O sea, tiene muchas estructuras justamente la célula porque le tiene que ser difícil poder, no sé, por ejemplo, un virus. Cuando nos afecta un virus, los virus lo que quieren inmediatamente es llegar a la célula porque quieren llegar al material genético. Porque cambiando el material genético, ellas saben que van a poder hacer de que todo el cuerpo caiga. Entonces, lo que los virus quieren hacer es llegar al material genético y les tiene que costar muchísimo hacerlo, porque allí es justamente donde está el resguardo mayor de la mayor importancia que presenta, ¿ok? Llamado ADN, ¿sí? Existe otro organelo celular que también presenta mucha importancia, llamado mitocondria. En la imagen que está aquí son los azules, como yo les dije, son solo ilustraciones, pero las mitocondrias en la imagen anterior vendrían siendo estas cositas rojas. ¿Las ven que tienen roja? ¿Tienen como una espiral en el centro? Sí. Ya, esas cositas rojas como con una espiral en el centro se llaman mitocondrias, que aquí se logran ver un poco mejor, que ahí en la imagen no se volvía muy bien. ¿De qué se va a encargar la mitocondria? La mitocondria se encarga justamente del proceso de respiración celular. ¿Pero qué es la respiración celular? No nos imaginemos algo como el respirar de nosotros, sino que esa es la manera, bajo ese proceso llamado respiración celular, en el que la célula
puede obtener energía. ¿Energía para qué? Para todo lo que tenga que hacer. ¿Sí? Los voy a ir escribiendo en el chat para que no se nos vayan a olvidar. Voy a poner núcleo, que fue el primero que vimos. ¿Cuál era la importancia que tenía el núcleo? El que daba las órdenes para hacer las funciones de todo el resto de las... Ya, perfecto. Responsable de todas las funciones celulares. ¿Qué más? ¿Qué más hacía el núcleo? Resguardaba algo muy importante. El ADN. Perfecto. ADN. Recuerda el material genético llamado ADN. Lo puse en el chat. ¿Sí? Primer organelo desbloqueado. Ya sabemos lo que hace el núcleo. El núcleo es importante porque coordina todo lo que es la función de la célula. Es como el jefe de todo. Y está guardando eso importante. O sea, el jefe guarda la caja fuerte. Pues entonces el jefe aquí es el que está guardando el material genético. Vamos con el otro organelo llamado mitocondria. La mitocondria se encarga del proceso llamado respiración celular, pero no es una respiración como la que nosotros realizamos, sino que la respiración celular es para que la célula pueda obtener energía. Todo lo que se necesita hacer se requiere de energía. Todo lo que necesitamos. Y desde ahí está el principio del que por qué nosotros nos alimentamos. Todo eso que nos estamos alimentando es para poder transformar justamente energías en nuestro cuerpo, y la mitocondria las va a tomar, y cada uno de los componentes que se encuentra de esta célula los va a estar tomando. ¿Ok? Sí. Tenemos también el aparato de Golgi. Todo esto ustedes los van a encontrar en el libro, ¿ok? Los van a Sí, no sé. encontrar en el libro, solo que recuerden que yo les voy poniendo, de hecho voy a ver al tiro si tengo una imagen más distinta de esta. Denme un segundo. No, esta es la imagen más clara que tenemos. Entonces, aparato de Golgi. El aparato de Golgi son como canales, así como unas redes que se encuentran muy cercanas al núcleo. Ustedes tienen acceso, para los que no pueden ver muy bien la imagen que está ahí, en la página 15. Ya, en la página 22 del libro van a encontrar una célula, y dentro de esa célula como que se despliegan, salen cada uno de los organelos para que ustedes los puedan ir diferenciando y puedan estar viendo lo que estamos hablando, ¿ok? El aparato de Golgi, los que están en la página 22 del libro, es como una red de canales y vesículas pequeñas que son capaces de transportar sustancias hacia el exterior de la célula, ¿ok? Transportan entonces sustancias. De eso se van a encargar, de todo lo que es el transporte. O sea, yo te paso esto, tú lo llevas para acá, tú lo llevas para acá, generando vesículas, y así lo vamos a poder movilizar dentro de la célula. Tenemos también el retículo. Vamos a hablar del retículo. Yo los estoy anotando todos en el chat. El retículo se llama retículo endoplasmático, pero hay dos tipos. Retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Los dos se encuentran ubicados muy cerquita del núcleo, y la verdad que la única manera en la cual los vamos a poder diferenciar es porque el liso está liso, literal, y el rugoso tiene como unos pintitas. Entonces se ve con un aspecto rugoso. Así de simple. Pero ¿qué funciones están haciendo cada uno de ellos? El retículo endoplasmático liso se encarga del almacenamiento y producción de lípidos en la célula, grasas, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con las grasas lo va a hacer ello. En cambio, el retículo endoplasmático rugoso
tiene relación con las proteínas y todo lo que tenga que ver con ellas, ¿ok? Y entonces por eso encontramos la diferenciación en cada uno de ellos. Retículo endoplasmático liso, en la imagen de la página 22, lo que tienen acceso a ella, lo pueden ver que es literalmente es liso, mientras que el retículo endoplasmático rugoso presenta como una leve rugosidad que justamente tiene unos componentes llamados ribosomas, que son los que están encargados del transporte de proteínas. Yo le estoy mencionando solo lo más importante, no piense que esto en algún minuto se lo pueden preguntar de alguna manera, y solo estamos hablando de las funciones específicas que pueden hacer. Los ribosomas. Los ribosomas son unos puntitos, como unas pelotitas que vamos a encontrar dentro de toda la célula, tanto en la célula eucarionte como procarionte, y justamente ellos son los responsables de la fabricación de todas las proteínas en la célula. Son muy importantes y por eso están presentes tanto en eucariontes como en procariontes. Esto es pura memoria, chicos, pura memoria. Y así, la vacuola, la última que vamos a mencionar. La vacuola. La vacuola, aquí también hay algo que yo quiero hacer la diferenciación y para eso me voy a volver a la imagen. Fíjense en la imagen de la célula animal y vegetal. Para que ustedes entiendan, la vacuola es esto azul que en la imagen de la célula vegetal se puede observar. Lo que está en azul, que dice gran vacuola central. ¿Ven la presencia de esta vacuola en la célula animal? No, Miren la imagen. Sí, es de otro sí, color. sí, se ve, Ya, es es de diferente. otro color, ¿cierto? Pero recuerden que son Sí, es ilustraciones. diferente. Pero ya sabemos que es de otro color, pero ¿les llama la atención algo? Podría ser el estómago. Ya, podríamos similar así como algo como el estómago, perfecto. Pero ¿qué les llama la atención de esta vacuola en la célula vegetal versus el animal? Los que no han visto el animal sí tiene vacuola y son como, para que se hagan una idea en el color, son como unas color cafecitos que están por ahí, como redonditas. Esas son las vacuolas. Pero la de la vegetal es una cosa azul gigante que está en el centro. ¿Qué nos llama la atención? El porte, El tamaño. el tamaño. El tamaño, Sí. si nosotros Tamaño. miramos el tamaño que ocupa la vacuola en la célula vegetal versus la célula animal, ¿es distinto? Sí, profe, porque una es más grande y la otra es más chica. Una es visualmente y claramente más grande que la otra. En el caso de la célula vegetal, la vacuola es tremenda. De hecho, como dato, la vacuola de una célula vegetal puede llegar a abarcar el 90% del tamaño de la célula. El 90%. Y todos los otros organelos que hemos hablado, estar así en un rinconcito todo amontonado. Así de grande puede llegar a ser una vacuola en el caso de la célula vegetal. ¿Y qué es lo que tiene la vacuola? ¿Por qué se imaginan ustedes que es tan grande en el caso de los vegetales y no así tanto en el caso de los animales? ¿Qué creen ustedes que puede haber allí? ¿Qué se Ocupa les la imagina? función de almacenamiento de agua y de cosas nutrientes y esas cosas. Excelente, don Manuel, siempre adelantando. Cuando yo falte, don Manuel, yo le voy a pedir a usted que haga esta clase. Excelente, tal cual como lo dice don Manuel, la presencia de una vacuola y que sea así de grande en el caso de las células vegetales es justamente porque en ella se almacena agua, sales minerales y nutrientes esenciales para las células. Nosotros requerimos de este recurso tanto como las plantas, ya tenemos claro que para ellas, o sea, es 1/3 de lo que necesitan para poder sobrevivir. Por lo tanto, ellas tienen una reserva mayor de este recurso justamente donde en este organelo celular llamado vacuola. Allí en esta gran vacuola es donde se concentra todo el agua, todas las sales minerales y todo lo que es nutrientes y vitaminas para que la célula pueda fortalecerse. En el caso de las vegetales necesita ser mucho más grande, no así en el caso de la célula animal, porque también tiene otras funciones que también hace. También hace proteína, también hace lípido, transporta y guarda más que nada. ¿Por qué? Porque nosotros los obtenemos del ambiente. En cambio, ella los tiene que estar haciendo.
Como tiene una gran vacuola, imagínense si yo tomo un globo, a este globo lo lleno de agua y tengo que cuidar de que no se me vaya a romper. Lo pongo en una cajita, en una caja de zapatos. Imaginémonos en una caja de zapatos. Mi globo inflado con agua para que no se me reviente, yo lo resguardo en una caja de zapatos. Con eso, ¿aumento la probabilidad de reventarse o la disminuyo? La disminuye. Yo claramente, al tener un globo con agua y meterlo dentro de una caja de cartón de zapato, yo disminuyo la probabilidad a que ese globo a mí se me reviente. Por lo tanto, se disminuye la probabilidad de que yo pierda el agua de ese globo. Por lo tanto, la célula vegetal presenta una limitación muy similar al ejemplo que yo le acabo de dar. La célula vegetal presenta una pared muy rígida con mucha fuerza justamente para llegar a proteger esta gran vacuola que no se puede reventar. La célula vegetal, vamos a encontrar otra diferencia con respecto al animal, es que ella tiene una pared llamada pared celular. La pared celular es una pared bastante rígida, que si ustedes se fijan en la imagen, es la pared literalmente que se encuentra afuera de ella, resguardando esto. El mismo ejemplo que yo le acabo de dar. Si yo no quiero que mi globo se reviente, lo tengo que proteger con mayor facilidad. Por lo tanto, aquí la caja, el ejemplo de la caja que yo le dije metiendo ese globo adentro, donde el globo es la vacuola y la caja en este caso vendría cumpliendo el papel de la pared celular. Con eso yo disminuyo la probabilidad de que se pueda explotar, ¿cierto? Pueda reventarse mi gran globo de agua y no poder perder este nutriente que yo tengo reservado en esta vacuola. ¿Se entienden las funciones de estos dos organelos nuevos que acabamos de mencionar, de vacuola y de pared celular? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí. Estamos entonces. Con esos organelos nos vamos a quedar. El resto ustedes los pueden estudiar, obviamente, están todos en la página del libro. Los organelos celulares se encuentran disponibles desde la página 22 hasta la página 24 del libro, ¿ya? Ahí también hay algunos que quizás no lo mencionamos aquí, pero sí o sí usted los puede ver ahí en el libro, ¿ya? Entonces, continuamos. Como dijimos que el núcleo presenta una importancia muy grande porque ya sabemos que allí es donde se está almacenando y se está resguardando todo lo que es el material genético, este ADN tan importante que tiene la célula. El núcleo, que es el centro del control de la célula, es como nuestro cerebro, o sea, como el jefe, el que tiene que encargarse de todo. Es un lugar de almacenamiento de información y de replicación del material celular. La gracia que tiene el material genético, el ADN, que es un material hereditario, o sea, se transmite de generación en generación. ¿Y cómo tenemos nosotros, cómo sabemos que este material genético se transmite de generación en generación? Porque basta con ver, por ejemplo, a nuestros hijos biológicos y saber que nuestros hijos biológicos, por ejemplo, tienen nuestra nariz, tienen rasgos faciales muy similares a los nuestros, no sé, los que tienen familia colorín, por ejemplo, suelen ser toda la familia colorines, porque dentro del ADN es donde está esa información que se manda y se puede transmitir de generaciones en generaciones, ¿ok? En él se encuentran porciones de material genético que es como la manera en la cual se ocupa para poder organizarse. El material genético es una hebra gigante, pero gigante de material, que una de las maneras en la cual al momento de dividirse una célula, que ahí no vamos a entrar en esa parte porque es otro proceso bastante complejo, que lo vamos a saltar, pero al momento de tener que generar nuevas células, porque se tienen que estar generando constantemente nuevas células, y eso explica del por qué, por ejemplo, cuando nos cortamos, ese tajo no queda abierto y hay una regeneración. Si el tajo no es, si me cortaba cocinando, me corté por chiquitito, entonces digo, oh, no voy al mes, no es necesario punto, pero yo sé que se me va en 3 días más generar una costra y después, a la semana después, ya no voy a tener nada. El que se haya generado piel nueva en ese corte es justamente a este proceso en que se están generando constantemente nuevas células, ¿ya?
Este material genético que al momento de estar generándose nuevas células se tiene que estar transfiriendo a estas nuevas células que se están generando, se tiene que empezar a ordenar de alguna manera. Y se ordena en forma de cromosomas. Y los cromosomas son algo así como lo que estamos viendo en la imagen que tenemos acá. Los cromosomas es este ordenamiento de material genético en donde existe como una condensación, como de esta manera yo lo voy a resguardar. Y en el caso de los seres humanos, a nosotros nos componen 46 cromosomas. ¿Por qué 46? Porque nuestra mamá biológica aportó con 23 y nuestro papá biológico aportó con 23. Entonces ya sabemos nosotros la historia de la abejita, cuando viene la flor, ¿cierto? Esa parte no se la tengo que enseñar ni contar, sino que ella sabe que ahí se genera un nuevo ser y así aportando la mamá y el papá aportan con sus 23 y 23 y forman un ser humano de 46 cromosomas. Nosotros aquí en la ilustración que tenemos en la pantalla, estamos viendo un cromosoma, un cariotipo que se llama un cariograma, que justamente esta visualización de cromosomas, estas porciones de ADN ordenadas de 23, o sea, podría ser de una sola célula, o sea, de un espermatozoide o un ovocito, así corresponde, ¿ok? Por ejemplo, ¿se pueden dar anomalías al momento de ordenarse el material genético? Sí, se pueden dar anomalías al momento de ordenarse el material genético. Y son aquellas anomalías que están ligadas justamente al material genético. Cuando dicen, no, es que esta enfermedad es hereditaria, el que quiera decir que es hereditaria, la heredé de mis antepasados. ¿Por qué? Porque en el material genético, porque en el ADN, porque ahí venía escrito que yo tenía que padecer esa enfermedad porque estaba ya descrita en mi ancestro, ¿ok? No sé, anomalías que se pueden dar, por ejemplo, al ordenamiento de este material genético son el síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía en el cromosoma 21. En la imagen que tenemos aquí yo les voy a pedir que tratemos de posicionar, voy a subir un poco la imagen y la voy a agrandar. Nos posicionemos en el cromosoma 21. El cromosoma 21, ¿lo logran ver? Tienen los numeritos abajo. Ya. Cuando acá tenemos 23 cromosomas, ¿ya? 23 cromosomas. La mitad simplemente de lo que se necesita para formar un humano. Cuando queremos hablar de la formación de un ser humano, hablamos de que existen en pares, o sea, hay uno, tendría que estar acompañándolo el mismo. El 2, uno igual debería estar acompañando, así, tal cual. Entonces deberían estar en parejas. En pareja nosotros imagínense que cada uno está en pareja. Cuando llegamos al cromosoma 21, algo pasa allí, que en ese cromosoma 21, en vez de acompañarle una pareja, a veces lo acompaña otro más. Entonces ya no son 2, son 3. Y ahí cuando se da esa anomalía, justamente en ese número del cromosoma, es cuando nosotros vamos a hablar de una trisomía, por lo tanto se suele dar el síndrome de Down. ¿Y por qué pasa eso? Porque se agrega un cromosoma extra o un cachito de cualquiera de los cromosomas que está ahí arriba, no se ordenó bien y se posicionó acá. ¿Ok? Y esas son justamente temas genéticos que son por el ordenamiento de los cromosomas y son uno de los ejemplos. Por ejemplo, hay otro que se da que no recuerdo el nombre técnico, pero se conocen como supermujeres, la supermujer, así como el nombre coloquial que se conoce, que es una trisomía en aquel cromosoma que nos define el sexo, ¿ok? Porque para que definir nuestro sexo, o sea, el que yo sea mujer biológica o hombre biológico, está definido justamente por esto, por sus cromosomas, ¿ya? A todo esto, como tips, el que define el sexo de un bebé es el hombre. El hombre es el que define el sexo de un bebé. ¿Por qué? Porque la mujer, para definir el sexo, siempre se ha hecho con letras, para que nos entendamos. La letra XX corresponde a mujeres, la letra XY corresponde a hombres. Nosotros, al momento de traspasar nuestra información genética, cuando la abejita y la florcita y toda esa historia que usted ya conoce, nosotros siempre ya aportamos solo con una X. Y el que tiene que aportar con la X o con la Y solo es el hombre, porque solo él tiene X e Y. Nosotros siempre vamos a tener solo X al momento de la formación.
Por lo tanto, ellos son los que definen el sexo de los bebés. Que la guagua sea hombre o que sea mujer biológica va a depender del cromosoma que esté aportando el papá biológico. No depende de que cómo esté la luna, ni arriba ni abajo, que muchos mitos de para que la guagua salga hombre o mujer. No, eso no. Eso simplemente es por un tema genético que los hombres así lo pueden definir, es azaroso completamente, no hay cómo decir, no, es que si es este día, a esta hora, va a ser mujer o hombre, así no funciona. El azar simplemente que le venga la información genética con ese cromosoma, ¿ok? En el caso de ser mujer va a tener XX, en el caso de ser hombre va a ser XY, ¿ya? Esos son los Profe, cromosomas tenemos y que así. recordar que de los cromosomas que tenemos ahí solo nos diferencia, parece que son 2 de los chimpancés. Sí, de hecho, los chimpancés tienen, nosotros tenemos 46, tienen 48, y si no me equivoco, una papa tiene 44 cromosomas, sí, como a nivel, pero simplemente el ordenamiento de nuestro material genético, porque claro, si lo comparamos los cariogramas con otros seres vivos en la naturaleza, sí, tenemos mucha similitud genética con otros seres vivos también. Pero claro, este es el ordenamiento del material genético, pero si nuestro antepasado más directo está ligado, sigue siendo ligado, ojo, en el área científica, recuerden que cada uno tiene sus creencias, pero en el área científica siguen siendo los chimpancés, nuestros primos más directos. Ellos tienen 48 Con el cromosomas, cerdo, son los profesora, más tenemos directos. personas que se están haciendo trasplantes de algunas cosas con los cerdos. Sí, y es súper exitoso justamente por el parentesco que tenemos. El parentesco nos permite, por ejemplo, hoy día estar recibiendo injertos de ese tipo de animales y injertos de eh, ay, pieles, injertos de trozos de órganos que hoy día nos están permitiendo justamente, gracias a hasta conocer esto, conocer cómo se ordenan los cromosomas, llegar a avances medicinales, pero importantísimos, importantísimos. O sea, una persona que pueda tener expectativas de vida gracias a la donación de un órgano de un cerdo, aumenta muchísimo la probabilidad de vida de todos los seres humanos. Ya, continuamos avanzando entonces. Lo último, profesora, Sí, bueno, ya dígame. no voy a molestar más. No se preocupe, si cómo se le ocurre que va a ser una molestia así. Nos ayuda a todos Resulta que, aquí. por ejemplo, los hongos tienen un problema con sus cromosomas porque ellos, por ejemplo, hay hongos que toman a un ser vivo, como una abeja, un animal, y no hacen tipo zombie. Pero si alguna vez un hongo llegara a posicionarse en la mente o en el cuerpo de un ser humano, sería el fin de la raza humana. No lo quiero asustar, pero no hay estudios que digan lo contrario. Sí. Hay una serie que habla de eso justamente, de la importancia que tienen los hongos y lo potencialmente peligroso que puede ser. Ojo, son súper peligrosos, o sea, ojo con hoy día con este clima de tanta humedad, suelen aparecer por ahí honguitos y la gente a veces piensa que todos se pueden comer y todo, no hagan de tal hacerlo, puede generar un daño hepático ahí, un hongo infectado nos puede generar diálisis todos los días de su vida hasta la eternidad. No vale la pena consumir ese tipo de producto si no se sabe la verdadera procedencia, si no tenemos los estudios necesarios para diferenciar cuál podría ser potencialmente mortal o cuál es comestible, ¿ok? Es mejor que ese tipo de productos, como son los hongos, los compremos y nos certifiquemos de que efectivamente se puedan comer, pero el que encontremos por ahí en el cerro o en el patio de la casa que salió un hongo, no se lo vaya a comer, mire que no sabemos si puede ser o no venenoso, ¿ya? Por último, principales moléculas que componen la célula. Como ya sabemos, hay parte de los organelos celulares que se van a encargar de fabricar o de almacenar ciertos componentes. Ciertos componentes que nosotros también ingresamos a nuestro cuerpo en base a la alimentación, como son, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas que normalmente nosotros las vamos a encontrar en los que son carnes, pescado, los huevos, vamos a encontrar las proteínas. Estos nutrientes se encargan de ayudar a la renovación de todas las células de nuestro cuerpo.
Son capaces de distribuir el agua, forman enzimas, forman hormonas, forman anticuerpos y también son capaces de proporcionarnos energía. Por eso es tan importante el consumo, ojo, hoy día moderado de proteína. Hoy día, tal como lo decía, creo que fue don Manuel al inicio de la clase, que hoy día no está nuestro cuerpo preparado para poder digerir este tipo de producto, no a la cantidad de lo que lo hacemos hoy. Hoy día es mucho, es excesivo el consumo. Por eso nuestro cuerpo ya está dando alertas de esto, ¿ok? Si el consumo es moderado, no deberíamos tener grandes problemas, ¿ya? Siempre preferir carnes más magras, carnes blancas, pescado, que es muy poco lo que consumimos también, siendo que somos un país con tanta costa y es tan caro que es algo que no podemos entender. Los hidratos de carbono, los carbohidratos, los cereales, las masas, el pan, el arroz, todas esas cosas. Como ellos, esencialmente lo que nos van a estar aportando es energía inmediata, pero así como nos otorgan energía inmediata, también nos otorgan reserva inmediatamente. Por eso cuando usted está a dieta, lo último que le dicen, deje el pan, tiene que dejar las pastas, tiene que cambiarla por pan integral, siempre le dicen lo mismo, porque los hidratos de carbono lo que hacen es energía de almacenamiento. Por casi cualquier cosa, el cuerpo siempre está preparándose por algo, entonces hay que almacenar algo. Entonces este pancito, este plato de tallarines que me voy a comer, lo vamos a guardar parte de este porque en cualquier momento me va a servir, y ahí tenemos la grasita alojada donde no queremos tener que esté. Los niveles... ¿Hay micrófono abierto? Hay una voz. Sí, sí, hay alguien que tiene su micrófono abierto, se puede tener ahí. Yo también escucho como un zumbido, parece, ¿o no? Sí, Sí, yo también escuché como un zumbido. Ya, como decía, los hidratos de carbono, los carbohidratos, que son estas cosas que nos prohíben normalmente, también justamente porque el consumo ha sido excesivo, son importantes porque son un combustible inmediato, pero también una reserva muy importante que hace el cuerpo de energía y la guarda inmediatamente, ¿ok? A nivel estructural, los carbohidratos forman parte, por ejemplo, de las membranas de las células o incluso de las células animales y vegetales e incluso de esta pared celular que nosotros habíamos hablado, que era esta caja que protegía este gran globo, también es parte y formada por carbohidratos, o sea, por lo tanto genera una importancia súper amplia dentro de la célula. Tenemos también las grasas, los lípidos y las grasas. Las grasas son importantes, las grasas no hay que eliminarlas de nuestra dieta, pero ojo con las grasas que consumimos. ¿Cuáles las grasas buenas? Las grasas que necesitamos, sí o sí. Provenientes, por ejemplo, de los frutos secos, provenientes de los aceites de oliva extra virgen, provenientes de la palta, que es súper rica en ácidos grasos. El salmón también tiene harta lípidos que no podría estar aportando la aceituna. En este tipo de alimentos nosotros lo que vamos a estar incorporando es energía, doble energía, de muy buena calidad, que no se almacena tan rápido como lo van a hacer los carbohidratos. Ellos actúan de aislante térmico, o sea, nos permiten regular la temperatura, pueden estar parte a nivel de la célula, a nivel lo que es estructura de la célula, forman parte también de la membrana y ellos son los que están ahí como en la puerta de la célula diciendo quién entra o quién sale. Hay lípidos que están en la puerta que la permite el entrar y salir de la célula, los lípidos se posicionan allí. De hecho, una capa de doble fosfolípido es la que la compone y está así, como buen portero diciendo, tú sales, tú entras, tú sales, tú entras. Ellos son parte, pero importantísima en lo de que función y estructura en la membrana de una célula. Y por último, vamos a tener los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son componentes ya un poco más rebuscados que ellos van a estar componiendo todo lo que se encuentra dentro del núcleo, o sea, el material genético, o sea, el ADN, ¿ya? Estos ácidos forman la parte de la conexión de esta molécula en donde podemos estar hablando de un ADN o también otra forma en la cual se puede presentar el material genético es en una llamada ARN. No los quiero confundir con nombres tan complejos, pero la diferenciación es justamente por la presencia o la no presencia de un azúcar en ello. Se llama ARN
porque el nombre es ácido ribonucleico, o se llama ADN porque el nombre es ácido desoxirribonucleico. No los quiero confundir con eso, pero ARN y ADN son ambas moléculas de material genético y los ácidos nucleicos la van a estar componiendo, ¿ok? ¿Cómo se compone una molécula de material genético? Una molécula de material genético se compone por una base nitrogenada, que puede ser las cuales están escritas allí, una citosina, una guanina, una adenina, un uracilo, una timina, dependiendo de lo que estemos hablando. Una base nitrogenada, un azúcar, una membrana fosfolipídica o lipídica, dependiendo de qué es lo que componga, y de esa manera nosotros vamos a estar componiendo al material genético. Si se pueden ver en la imagen, el material genético llamado ADN es doble hélice, doble hebra, o sea, tiene una para acá y otra para el otro lado, mientras que en el ARN se puede ver claramente que es solo una hebra el que lo está componiendo. Esto ya es más memoria, la verdad, más leer y tener que estudiarlo. Todo esto, por supuesto que usted lo va a poder encontrar en el libro, con las principales moléculas que componen a las células, desde la página 27 en adelante. En la página 27 está lo mismo que acabamos de hablar. Exactamente lo mismo, ¿ok? Y con eso terminamos. Y por último, vendría la membrana plasmática, que eso ya queda para que lo estudiemos solito, pero la membrana plasmática es esta pared que está recubriendo las células y usted se va a dar cuenta y va a poder al momento de leer allí, que lo mismo que estamos hablando lo va a poder interiorizar y lo va a poder integrar cuando esté leyendo lo que es la membrana plasmática, ¿ya? Que es simplemente el que permite que entren o salgan cosas al interior o al exterior de las células y cómo esto se llega a llevar a cabo, ¿ya? ¿Dudas o consultas? Este es puro estudiar este libro, harto nombre. Como base para ver cuando nosotros tenemos proteína o ingerimos, por ejemplo, pan o tallarines o fideos para liberar la energía que tenemos, supongamos que nosotros corremos 5 kilómetros y después nos duele el cuerpo, pero como si nos hubieran pegado los músculos. Se libera un ácido lácteo, que es lo que se liberó como energía, que después se convierte en microcristal y duelen los músculos. Eso es lo que queda en el cuerpo como dolor. Tal cual, tal cual. Excelente. Tal cual como lo explica don Manuel. Me dice Elizabeth que no tiene el libro. Elizabeth, Andrés, te puedes comunicar con Andrés y él te puede hacer entrega del libro. Si no, yo tengo claro que hay alguien que lo tiene de manera online. No sé quién, no sé si estará conectado hoy día, pero parece que ustedes tienen un chat. Si se les pide el link para que te lo mande Andrés, en el caso que no lo puedas ir a buscar presencial, dile que te los cambie entonces. Sí, dile que te los cambie entonces y que te entregue los otros. ¿Ya? Dile que te los cambie y te tiene que entregar el otro entonces, para que puedas estudiar. Si no hay más dudas, si no más consulta, entonces, ¿estamos listos con la clase del día de hoy? Si no hay dudas, si no más consultas, ¿estaríamos? Sí, A estudiar nomás. a estudiar mucho. A estudiar nomás, que ya queda poquito, ya queda poquito. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? No, profe. No, estamos entonces. Nos estaríamos viendo ya en 2 semanas más, debería tocarnos clase, ¿no? ¿Ya? No, Sí. estamos de vacaciones ya desde la próxima semana, así que quizás cuando nos volvamos a ver. Estudien harto, por favor. Sí. Chao, El- profe, Cuídense, que gracias. estén súper bien. Chao, Buenas noches, profe, chao. gracias. Espero Chao. todos estén bien. Igual, Chao, que estén profe, bien. Chao, gracias. chao.